de la penitenciaría al museo. Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy me encuentro en uno de los museos más importantes y el más antiguo que tenemos en Colombia, y es el Museo Nacional. Este sitio guarda muchísimas cosas súper importantes de la historia, la geografía, la arqueología, el arte y todo lo que te puedas imaginar de nuestro país. Así que, bienvenido. El Museo Nacional de Colombia se encuentra ubicado en la carrera séptima número 2866. Es el museo más antiguo de Colombia y uno de los más antiguos de América. Tiene atención al público de martes a domingo y maneja 4 colecciones principales. Bueno, el día de hoy, para acompañarme a echarte bien el carretazo y poderte contar bien el cuento de este pedazo de mi tierrita, me acompaña Oscar Londoño. Él es parte del equipo del área de educación del Museo Nacional de Colombia. Él es un historiador que está entonces, como nos contaba, en esa área de aquí del museo. Y pues él es el que nos va a estar guiando durante todo nuestro recorrido. Pero el boleto que vamos a pagar el día de hoy para poder ingresar de aquí en adelante a toda la exposición es que te suscribas en el botón rojo y actives la campanita de las notificaciones para que no te pierdas los carretazos de nuestra tierrita. El Museo Nacional se encuentra ubicado en el área de Bogotá, conocida como el Centro Internacional. Está ubicado sobre una de las principales vías, la carrera séptima. Se puede acceder en Transmilenio, ya que enfrente está la estación que lleva su nombre. También es fácil conseguir parqueaderos públicos a su alrededor. Bueno, les cuento que este museo es el museo más antiguo que tiene Colombia. Este museo se fundó en 1823 bajo la iniciativa de Simón Bolívar y Antonio Nariño. Es un museo que guarda muchísima historia, pero que, a pesar de que muchos creen que es un museo histórico, en sus inicios realmente nace como museo de ciencias naturales y junto a una escuela de mineralogía. Y responde precisamente a que en ese momento, cuando se funda el museo, hay grandes expediciones por el territorio buscando extraer y reconocer mucho las diferentes plantas, los diferentes recursos que teníamos en nuestro territorio, y por esa forma y por esa manera en donde se va poco a poco extrayendo información de lo que era Colombia en esa época, es que se da la iniciativa también de crear el museo. El Museo Nacional de Colombia es uno de los sitios que guarda la mayor cantidad de historia y de cultura y todo el patrimonio que te puedas imaginar de Colombia. Lo que tenemos en el museo es algo también muy interesante, porque tenemos 4 colecciones. De esas 4 colecciones son historia, arte, etnografía y arqueología. Y de cada una de ellas tenemos salas realmente temáticas en donde podemos aprender muchísimo. De hecho, nos contaron cuando llegamos aquí al museo que debajo del primer piso donde nos encontramos, se encuentra la mayor cantidad de las colecciones. Solamente se exhibe el 5% de lo que como tal tiene el museo para investigar, para averiguar y para dar a conocer. El Museo Nacional fue creado por el Congreso de la República en 1823, pero abrió sus puertas al público hasta el 4 de julio de 1825. Inicialmente el museo entró en funcionamiento en la Casa Botánica, hoy en día el espacio de los jardines de la Casa de Nariño. De 1845 a 1913 estuvo en el edificio de las aulas del hoy en día Museo de Arte Colonial de Bogotá, y en este año fue trasladado al pasaje Rufino hasta 1922. Entonces fue trasladado hasta el edificio Pedro A. López, hoy en día el Ministerio de Agricultura, hasta 1944. Pero fue hasta 1948, después de haber hecho algunas adecuaciones que incluyeron construcción de escaleras, derribar algunos muros y el traslado de los reclusos a la cárcel La Picota, que por orden del gobierno se oficializó este edificio como las instalaciones del museo. Una de las modificaciones más importantes que se pueden encontrar en el Museo Nacional de Colombia hoy en día, a partir de su renovación, es todo el proceso de interactividad y la parte tecnológica en la cual se le ha hecho una inversión bastante significativa. Por ejemplo, cuando tú ingresas al Museo Nacional y si por alguna razón no puedes contar con un guía, entonces tienes una ventaja, y es esta. Tienes esta pantalla en la cual, por ejemplo, puedes tener toda tu ubicación y hay un plano, te muestra todas las actividades, todas las cosas que puedes encontrar. También tienes la posibilidad de manejarlo en español o en inglés en el caso de los visitantes.
Y pues obviamente tienes la ventaja de encontrar las diferentes salas, todos los procesos, puedes dejar tus opiniones, dejar mensajes. Entonces esto lo que nos va a ayudar muchísimo es no solamente a optimizar nuestra visita, sino a enfatizar en qué es lo que queremos ver cuando llegamos a nuestro museo. Estamos también en un lugar muy importante porque este lugar que vemos acá alberga quizás una de las piezas más importantes que tiene el museo por su valor histórico, simbólico. Una de ellas es precisamente que es la única pieza del Museo Nacional que se puede tocar y se trata de un aerolito, o lo que hoy llamaríamos como meteorito. La historia nos cuenta que esta pieza fue encontrada por una comisión que organiza Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander en un momento dado para ir recogiendo poco a poco piezas que van a ser parte del museo en ese momento, en 1823, y llega una noticia de que ha caído un aerolito un Viernes Santo de 1810 en Santa Rosa de Viterbo y que lo encuentra una niña. Y la comisión llega hasta Santa Rosa de Viterbo, encuentran el aerolito y lo compran. Entonces el aerolito es la primera pieza que hace parte de la colección completa. Nosotros tenemos una colección enorme y lo que van a ver ustedes es también la única pieza del museo que ha sido, pues no, que no ha sido fabricada o producida por manos humanas. También se puede tocar. La primera sala que se visita es la de colecciones temporales. Se encuentra al lado derecho de la entrada del museo. En mi visita está la exposición Con los ojos en el cielo y los pies en la tierra. Está disponible desde el 7 de diciembre del 2018 hasta el 24 de febrero del 2019. En esta exposición se presenta un poco de la vida y obra de Francisco José de Caldas, cuáles fueron las inquietudes que despertaron en él, la necesidad de estudiar y su pasión por la ciencia. Al visitarla, te permite conocer más sobre los personajes que le rodearon y cómo lo influenciaron en sus estudios y trabajo. Los diversos estudios que él empíricamente y a través de la lectura independiente realizó y le permitieron ser un excelente cartógrafo y astrónomo. Esta muestra también nos permite ver cómo en medio del conocimiento, Francisco José de Caldas era un revolucionario que en contra de las leyes del momento suplió su necesidad de aprendizaje. En el Museo Nacional se realizan 3 exposiciones temporales al año. La sala Tiempo sin Olvido del primer piso del Museo Nacional es una sala que es producto precisamente de un proyecto de renovación que ha venido implementando el museo desde más de 4 años. Y ese proyecto lo que busca es que para el 2023, cuando cumplamos 200 años de fundación, el museo se encuentre renovado con nuevas temáticas en donde las 4 colecciones que tenemos, arte, historia, etnografía y arqueología, se unan en las diferentes salas y podamos generar diálogos entre diferentes periodos de tiempo. Eso significa que cuando ustedes entren a una sala como Tiempo sin Olvido, ustedes puedan cuestionarse y puedan preguntarse acerca de por qué es importante hablar hoy de lo prehispánico. Entonces la sala tiene una idea general muy interesante y es que todas las comunidades, por ejemplo, se alimentan, todas las comunidades tienen conflictos, tienen un pensamiento respecto a una posición frente a la muerte o frente a las ceremonias. Entonces son temas que son transversales y que van en todos los sentidos de la vida y que han pasado comunidad tras comunidad y sociedades tras sociedades. Eso significa que, por ejemplo, vamos a encontrar piezas que nos hablan, por ejemplo, de la confrontación, piezas de hace 2500 años, también relacionadas, por ejemplo, con piezas como aquellas que se sacaron de la toma del Palacio de Justicia, y vamos a encontrar en el mismo espacio obras modernas y contemporáneas que nos hablan sobre la confrontación y la violencia. Significa que un tema como la confrontación es un tema que pasó en época prehispánica, pero que hoy sigue vigente y que es algo importante dentro de las sociedades que están hoy en día. Uno de los temas más llamativos de esta sala Tiempo sin Olvido es precisamente la referencia que hay a las prácticas funerarias tanto de la época prehispánica como las de la actualidad. Acá lo que vamos a encontrar precisamente es una urna funeraria, la manera como enterraban
a los muertos en las comunidades indígenas, y es que muchas veces sus huesos eran colocados dentro de la urna, o simplemente si el cuerpo estaba completo lo colocaban dentro de la urna y la terminaban para darle como la forma. Pero también tenemos algo muy especial, y es tenemos la tumba de Justus Chothelius. Fue un alemán y uno de los principales arqueólogos que empezó la tradición precisamente del estudio de todo el tema prehispánico acá en nuestro territorio. Él fue sepultado en este espacio, es decir, que tenemos la tumba del personaje acá, y nos parecía muy interesante porque fíjense que coincide con las otras prácticas, las otras formas de ritualidad y digamos, de concepción de la muerte, ¿no? Del más allá y del tema también de los espíritus. Como es de esperarse, en el museo se pueden encontrar historias de fantasmas. Dicen que por las diferentes salas, sobre todo las del tercer piso, se pueden ver pequeños niños o monjas de la época colonial. También se pueden escuchar ruidos de cadenas. A propósito del tema de las tumbas y las prácticas funerarias, también habría que decir que este es un espacio también lleno de mucha energía, de distintas energías, porque este espacio, antes de que fuera museo, fue cárcel, y como cárcel también hubo muchos excesos y hubo muchos muertos. Entonces, en tiempos de guerra, el nivel de hacinamiento de cada una de estas celdas era realmente muy alto. Acá estuvieron los presos políticos y mujeres y niños también en algún momento que participaron en la Guerra de los 1000 días, una guerra muy importante a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces, esa energía también es una energía que muchas veces sigue todavía acompañándonos, y pues si se han identificado, por ejemplo, a veces sombras o por ejemplo reflejos que son muy extraños en las cámaras y que pues en su momento han llegado a asustar a los funcionarios también. Entonces todo tiene que ver precisamente con la cantidad de personas y de sucesos que han pasado por estos espacios y que a veces se tornan mucho más fríos de lo que normalmente son. En la sala 2 se encuentra una representación de un entierro indígena de Nariño y las piezas son auténticas. En la sala Memoria en Movimiento se pueden encontrar registros de la televisión pública colombiana desde sus inicios hasta nuestros días. La sala de reserva visible se divide en dos áreas o espacios. El primero, obras que están siendo procesadas, restauradas o en limpieza para ser llevadas a exposiciones en poco tiempo. En la segunda parte se pueden evidenciar de manera temporal un espacio adecuado para la investigación, conservación y exhibición. Por último, está la bóveda del oficio del orfebre, donde se pretende exaltar las habilidades y destrezas técnicas de los orfebres de las tribus indígenas que habitaban el territorio colombiano. En este momento nos encontramos en el segundo piso. Algo muy importante que hay en este momento es que fueron abiertas recientemente dos salas. Digamos que dentro de las cosas que podemos encontrar en este segundo piso son los diferentes procesos y cambios de Colombia desde la conquista. Se puede evidenciar cómo hay una Colombia conquistada, revolucionaria, una Colombia que quiere avanzar dentro de los diferentes estados, dentro de los diferentes procesos económicos, políticos, sociales y culturales, y cómo las cosas que suceden dentro del país la afectan a nivel exterior, y cómo todo lo que sucede afuera puede modificar los procesos internos de Colombia. Y entonces aquí vamos a ver un poquito sobre estas diferentes etapas de Colombia desde la época muy antigua, y en algunas salas incluso cosas de estos días.
En el segundo piso del Museo Nacional van a encontrar varias salas que tienen una particularidad y es que hace poco fueron abiertas. Es decir, en todo este proceso de renovación que ha venido enfrentando y que ha venido desarrollando el museo, tenemos salas que nos hablan precisamente de, por un lado, la historia, la memoria y la nación. Es cómo se ha construido la memoria de nuestro territorio, la nación, cómo fue ese proceso en el que se construyó, se firmó la Constitución de 1991. Tenemos un gran muro de la diversidad que se denomina Muro de la Diversidad, y ese Muro de la Diversidad nos habla de los diferentes actores que han construido nuestro país: blancos, mestizos, negros, afrodescendientes, mulatos, paisajes de diferentes territorios, y eso nos permite entender por qué este museo es un museo nacional y que de alguna manera queremos que nuestros visitantes también se sientan incluidos con esta idea de precisamente que es el museo de todos los colombianos. Entonces en esa sala van a encontrar muchas piezas y mucho despliegue tecnológico y de muchas luces también y de mucha investigación. Tenemos también otra de las salas que se denomina tiempo como... no, bueno, yo sigo. Tierra como recurso. En Tierra como recurso van a encontrar ustedes también históricamente cómo se ha constituido la economía de nuestro país. También anudado a procesos históricos, por ejemplo, cómo el chocolate, por ejemplo, se formó en un momento importante la industria del chocolate y cómo fue aportante para la identidad de nuestro país. El tema de la cerveza también, cómo llega la industria de la cerveza y cómo va desplazando poco a poco a la tradición de la chicha que se venía implementando desde época prehispánica. Ahí vamos a ver esas tensiones entre diferentes industrias y también, por ejemplo, cómo poco a poco se fue consolidando diferentes productos y diferentes sectores económicos de nuestro territorio. El Museo Nacional actualmente desarrolla procesos de inclusión para personas sordas, mudas e incluso ciegas, haciendo que sea accesible a todos sus visitantes. Réplica del original en plata. Una pequeña moneda evidencia cómo productos o materiales provenientes de América llegaron hasta los confines del mundo. Para garantizar que los diferentes documentos y manuscritos sean preservados, muchos de ellos han sido digitalizados y ahora son exhibidos al público. Buscando la interacción, algunos incluso pueden ser escuchados. Hombre, y 1 libra de carne por semana, y rara vez 1,5 libras. Y a las mujeres 6 plátanos, y 1 libra de carne y nada más. Y aunque tenga hijos que mantener. Y también vamos a encontrar una nueva sala que se denomina Hacer Sociedad. Esta sala se abrió en diciembre y está casi que terminada ya, solo falta un par de detalles. Como en todo museo hay mucho por hacer, y van a encontrar que en esta sala, que es un despliegue también de muchas piezas que antes nunca se habían expuesto en el museo, cómo se constituyó la sociedad en nuestro territorio, cómo la sociedad tiene 3 elementos. Entonces, por ejemplo, una de ellas es el tejido social, y es cómo hay diferentes actores, diferentes momentos históricos y diferentes personajes que han venido desarrollando poco a poco esa sociedad, desde la colonia hasta la república. ¿Qué significa ser un ciudadano, por ejemplo? ¿Qué significa incluso pues todo el tema de los derechos y de la diversidad, de los derechos de la mujer y la diversidad, que hoy en día es un tema muy importante? Tenemos otra parte de la sala que habla sobre las voces, y es que recreamos voces de personajes de hace 250 años e incluso de mucho más atrás, y pues van a escuchar voces de estas personas que hablan sobre desacuerdos que tienen o sobre algunas cosas muy importantes también que tienen que ver con la administración de la época en la que vivían. Y por otro lado tenemos un pasillo en esa sala que habla de la confrontación, y es que todas las sociedades tienen confrontación,
todas las sociedades tienen momentos de guerra, de batallas, de desacuerdos. Entonces van a encontrar armas de la época de la violencia, van a encontrar obras de Botero que hablan precisamente sobre esas tensiones en los estados, y van a encontrar también piezas sobre la independencia de los principales personajes que fueron líderes en el proceso de la independencia. Y unas salas alternas pequeñas que nos hablan sobre el oficio de la orfebrería en la colonia y en la época de la República, y también de la televisión en Colombia. El Museo Nacional de Colombia es una institución pública adscrita al Ministerio de Cultura, pero cuenta también con recursos privados, es decir, tiene esa característica, y es que cuenta con recursos públicos y privados en un porcentaje mucho menor, por supuesto, pero pues digamos que eso permite que el museo, en todo este proceso que hemos visto de renovación, cuente con los recursos necesarios para poderlo llevar a cabo, que es realmente un reto muy grande. En el año 1990 se crea la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Colombia. Esta es una entidad sin ánimo de lucro que busca conseguir recursos, buscar los procesos de divulgación, crear más espectáculos y obras culturales, y hacer crecer no solamente las piezas, sino también las colecciones con las que cuenta el Museo Nacional de Colombia. También tenemos otro tema importante, que es el tema del voluntariado, y es que, por ejemplo, para ser monitor docente del museo, para poder de alguna manera generar diálogo con las personas y con nuestros visitantes, el monitor debe llevar a cabo un proceso de preparación. Tenemos entonces el voluntariado, que dura aproximadamente 9 meses. El voluntariado es prácticamente anual. Siempre a finales de enero, principios de febrero abrimos convocatorias, y lo que encontramos durante todos los sábados de esos 9 meses es que el monitor que va a llevar a cabo esa formación pues va a tener información, va a aprender acerca del museo, de sus colecciones, de la historia de los museos, de la museología, de lo que significa hacer mediación en los museos, también de cómo funciona el museo de puertas hacia atrás, ¿no? Cuáles son sus objetivos y cuáles son como las estrategias y las herramientas que tienen que llevar a cabo para hacer mediación dentro del museo. Eso es súper importante, y hay toda una escuela de hace muchos años que ha venido formando anualmente a los monitores. El tercer piso es el único espacio del museo que en este momento se encuentra sin renovar. Se espera que para el 2023, que es el momento en el cual el museo va a completar los 200 años desde su fundación, esté completamente renovado, modernizado y actualizado. Una de las cosas más impresionantes o que genera más impacto es la diferencia visual que produce entrar a este espacio. Solamente la parte de la rotonda de este espacio que ven a mi respaldo es lo que ha tenido una renovación cercana. Las demás salas están en proceso de entrar en cierre. Se espera que a finales de este año o principios del otro para empezar su respectiva restauración. El tercer piso nos trae muchas sorpresas siempre, y es muy agradable ver los procesos artísticos de nuestro país, sobre todo en el siglo XX, ¿no? Un personaje como Botero, un personaje como Beatriz González, como Fanny Sanín, que han sido personajes artistas muy influenciados y influenciables también para nuestra sociedad en el campo del arte. En el tercer piso vamos a encontrar, ante todo, un nuevo montaje al cual le apostó el museo, que es una mirada 360 grados de toda la historia del arte de nuestro país. Desde la época de la historia colonial, desde la época colonial donde la imagen pues era una imagen religiosa, en donde la imagen buscaba conmover, deleitar y también enseñar, pues vamos a encontrar muchas referencias a temas bíblicos.
También vamos a encontrar el desarrollo del arte republicano y es todo el tema de la independencia a través de las imágenes, sobre todo imágenes muy simbólicas, muy referenciando los diferentes símbolos patrióticos. También vamos a encontrar una mirada acerca del arte en el siglo XIX, las primeras escuelas de arte en Colombia. Y, por ejemplo, pintura que habla de la cotidianidad, lo que llamamos costumbrismo. Y también todo el tema del arte pues ya moderno, con personajes como Botero, por ejemplo. Un tipo de pintura que rompe con la tradición de la pintura europea y que nos llama a más bien a unas temáticas mucho más latinoamericanas y mucho más locales. Vamos a encontrar también salas que hacen referencia a la historia de Colombia en el siglo XIX. La sala de presidentes nos habla de estos personajes bigotones que son muy importantes para la construcción de nación. Rafael Núñez, por ejemplo, uno de ellos. También vamos a encontrar salas relacionadas con la industria en Colombia y también algunos espacios que hacen parte de la historia del edificio, porque recuerden que este edificio antes funcionaba como una prisión que se conocía como el Panóptico, y pues vamos a encontrar algunas celdas con instrumentos de disciplinas, con, por ejemplo, también dibujos que hicieron los presos cuando estaban en hacinamiento y que miraban a través de ciertas ventanas pues el paisaje. Y por último vamos a encontrar también una sala de arte en donde van a encontrar las últimas manifestaciones artísticas a partir de 1900 en adelante. Tenemos muchos artistas colombianos que hoy en día algunos siguen vivos y han sido pues premiados y se encuentran sus obras en los museos más importantes del mundo. A mi respaldo se encuentra la Paloma de la Paz de Fernando Botero. Es una de sus esculturas más significativas y más importantes. Esta paloma estaba antes en el Palacio de Gobierno y fue traída aquí al museo para que todos la pudiéramos disfrutar. Así que si quieres conocer muchas obras más como estas, ya sabes a dónde debes llegar. En el Museo Nacional también encuentras la tienda. Hace parte o es administrada directamente por la Asociación de Amigos del Museo Nacional. Cada vez que vengas aquí puedes llevarte un pequeño recuerdo, algo significativo, y si vienes de fuera del país puedes llevarte algo que recuerde a mi tierrita. Y así hemos llegado al final de nuestra travesía del día de hoy. Debo confesarles, yo creo que durante la historia de mi vida he venido a este museo 20 veces y siempre que venía me parecía cada vez diferente, y ahora con la renovación que le hicieron es una cosa completamente loca. Les puedo garantizar, ustedes pueden venir cada 3, cada 4 meses y nunca van a encontrar lo mismo, pues por todas las razones que ya les conté durante este video. Quiero hacer un agradecimiento especial a Carol Guzmán, a Oscar, al equipo de comunicaciones y al equipo de la parte educativa por ese tiempo que nos han dedicado, por toda su colaboración y por todo su respaldo para hacer este video. Y a ti que estás allá, recuerda suscribirte en el botón rojo, activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas cada vez que yo te voy a contar un nuevo carretazo sobre un lugar interesante de mi tierrita. También, si te gustó este video, no olvides darle un like, comentar y compartir con todos tus amigos y contactos. Recuerda que mi tierrita también tiene su lado bueno. Una de las mejores cosas que tiene el Centro Cultural Gabriel García Márquez es que todo el tiempo maneja diferentes actividades literarias, culturales, artísticas, fotográficas, o sea, que hay muchísimo para hacer y pues como ya te había comentado, son completamente gratuitas. Entonces, por ejemplo,